Epicuro dice que cuando nosotros somos, la muerte no es, y cuando la muerte es, nosotros no somos, por lo que argumenta a favor de una actitud de imperturbabilidad frente a la muerte, porque razona que cuando sobreviene la muerte, se aniquila la conciencia, se elimina el yo, se eliminan los sentidos, la capacidad para sentir dolor, para sentir felicidad, los recuerdos y todo rastro de nuestra existencia individual. Desaparecemos por completo, de manera que no hay razón para temerle a un estado en donde no hay ni sufrimiento ni alegría, en donde se anula la capacidad misma para sentir, en donde se anula la existencia en tanto conciencia individual. Antes de Epicuro, Sócrates, cuando es condenado a beber cicuta, enfrenta la muerte con una actitud que podríamos denominar de ataraxia, en griego imperturbabilidad, que implica no temerle a la muerte, porque Sócrates reconoce en el miedo a la muerte una actitud cuestionable de presuponer un conocimiento que no podemos tener. Propiamente, la persona que afirma, para Sócrates, tenerle miedo a la muerte está presuponiendo que sabe lo que pasa después de la muerte. Y Sócrates, que es considerado como el hombre más sabio de Grecia, nombrado así por el oráculo de Delfos, es considerado el hombre más sabio precisamente porque es el único que reconoce lo que no sabe. Sócrates dice: yo solo sé que nada sé. Sócrates, frente a la muerte, nos enseña que no podemos temerle a algo que no conocemos. Puede ser que las historias sobre el inframundo de la mitología griega, recordemos el suplicio de Tántalo, que por haberle dado la carne de su hijo a los dioses del Olimpo, es condenado a permanecer en un lago con un árbol de frutos encima de él, sufriendo de hambre eternamente, de manera que cuando intenta levantar su mano para alcanzar uno de los frutos, un viento aleja las ramas del árbol y los frutos de su mano, sufriendo eternamente de sed, de manera que cuando Tántalo se inclina e intenta beber del lago en donde se encuentra, el nivel del agua disminuye para que nunca pueda saciar ni su sed ni su hambre. Recordemos el rey Sísifo, que es condenado a empujar una roca eternamente después de haber engañado a Tánatos, el dios de la muerte, encadenándolo, después de haber engañado a Hades, hermano de Zeus, para haberse escapado del inframundo, y es condenado a empujar una roca eternamente por una pendiente, de manera que antes de llegar a la cima de la pendiente, la roca vuelve a su punto de partida y por lo tanto su labor es completamente fútil. La idea del castigo de Sísifo es mostrar que rebelarse ante los dioses es una tarea fútil, tan fútil como empujar una roca eternamente por una pendiente y nunca llegar a la cima de la pendiente, porque la roca siempre vuelve al punto de inicio. Sísifo siempre tiene que repetir su tarea, por lo que es completamente inútil, tanto como su desafío a la autoridad de los dioses. Y Sócrates, frente a esta tradición de la mitología griega respecto al Hades, declara que posiblemente los mitos sean ciertos, posiblemente hay vida después de la muerte, cuando uno muere posiblemente va al Hades, piensa Sócrates, pero en ese caso no hay que temer, porque en ese caso Sócrates podría conocer a Sísifo, podría conocer a Sófocles, a Esquilo, a Homero, a Hesíodo, a todos los presocráticos, a Tales, Anaxímenes, Anaximandro, Heráclito, Parménides, Zenón, Anaxágoras, y podría discutir con ellos para emplear su ironía, su dialéctica discursiva y luego su mayéutica para comprobar si realmente estos poetas, estos presocráticos, estos pensadores de gran talla, estos personajes mitológicos como Sísifo, realmente eran sabios o no. Sócrates reconoce que también puede suceder lo contrario, es decir, también es posible que no haya nada después de la muerte, en cuyo caso, dice Sócrates, morir sería simplemente como dormir sin sueños. Sería simplemente desvanecerse del mundo sin sufrimiento, sin ningún tipo de arrepentimiento, preocupación, resentimiento, frustración, dolor, porque es como dormirse sin soñar. Simplemente se desvanece uno del mundo, deja de existir, ya no siente nada, y ante un estado en donde no se siente nada, no hay nada que temer. Cuando Sócrates toma la cicuta, lo último que le dice a sus discípulos después de pedirles
que sacrifiquen un animal en honor al dios hijo de Apolo que cura a los enfermos, porque declara que vivir es estar enfermo largo tiempo, Sócrates dice: es hora de partir, amigos míos, ustedes a la vida y yo a la muerte. ¿Quién tendrá la mejor parte? Solo los dioses saben. Entonces Sócrates nos enseña a no temerle a la muerte, porque según él no tenemos conocimiento seguro sobre lo que pasa después de la muerte. Las únicas dos posibilidades, según Sócrates, es que nosotros vayamos al Hades, en cuyo caso hay vida después de la muerte y los mitos son ciertos, y la otra posibilidad es que no hay nada después de la muerte, en cuyo caso simplemente sucumbimos a un largo dormir sin soñar, una ausencia completa del mundo, dejamos de existir. En ninguno de los dos casos hay que temer, enseña Sócrates. Los estoicos, que constituyen una de las grandes filosofías, que son el desenlace de la filosofía de la Hélade, que comienza con los presocráticos, pasa a Sócrates, pasa a Platón, luego pasa a Aristóteles, y estas filosofías, que son el desenlace de la gran filosofía griega, son el estoicismo, el hedonismo, el escepticismo. Y en el caso de los estoicos, el estoicismo es una filosofía cuyos más grandes representantes fueron romanos. Encontramos a Epicteto, que escribe el Enquiridion, encontramos al emperador Marco Aurelio y encontramos a Séneca, que son los tres grandes exponentes del estoicismo. Epicteto recomienda ataraxia frente a la muerte, porque reconoce que la muerte implica la aniquilación de la conciencia y no tiene sentido preocuparse por algo que está fuera de nuestro control. Nosotros no podemos evitar morir. Vamos a morir tarde o temprano. Nuestros seres queridos también van a morir y no hay forma de evitar la muerte, ni de nosotros ni de nuestros seres queridos. Todos los seres vivos eventualmente mueren, por lo que la muerte es algo ineludible, inevitable. Y ya que es algo ineludible e inevitable, Epicteto recomienda no tenerle miedo y tampoco desear que las cosas fueran de otra forma, pues porque eso implica ir en contra de las leyes de la naturaleza, implica querer cambiar algo sobre lo que no se tiene ningún control, y el estoicismo de Epicteto enseña a utilizar la razón para reprimir esa tendencia humana, demasiado humana, como diría Nietzsche, de querer tratar de cambiar lo ineludible, de querer que la naturaleza opere según nuestros anhelos, ideales y deseos. El estoicismo de Epicteto, por lo tanto, recomienda la ataraxia frente a la muerte, considerada como un acontecimiento ineludible sobre el cual no tenemos ningún control. Lo único que puede hacer el hombre instruido en la filosofía es utilizar la razón para acomodarse al orden de las cosas, para encajar su vida en el orden racional de un cosmos sobre el cual no tenemos control, sobre el hecho de la muerte, por ejemplo. Y frente al hecho de la muerte, lo único que podemos hacer es aceptar que somos seres finitos y que eventualmente vamos a dejar de existir. Séneca, entre tanto, en su libro Sobre la brevedad de la vida, aborda la cuestión de lo corta que es la existencia humana. Y desde el estoicismo, Séneca enseña a enfocar la vida en el hecho de que el tiempo es finito y se agota, y el tiempo es nuestro más grande recurso. Dice Séneca: las personas no quieren compartir sus bienes materiales con otras personas, pero cuando se trata de compartir su tiempo, lo malgastan como si fuera un bien inagotable. Reconociendo el carácter finito de la vida, Séneca enseña que la vida no es muy corta, sino que nos da el suficiente tiempo si la utilizamos sabiamente, es decir, rigiendo nuestros actos de acuerdo a la razón, y enseña que no hay que temerle a la muerte, porque la muerte implica la aniquilación de la conciencia. No hay nada después de la muerte para Séneca. Marco Aurelio, en sus meditaciones, en concordancia con las enseñanzas de Epicteto y Séneca, propone que no hay que temerle a la muerte precisamente porque no hay nada después, no hay que temerle a la nada, a la inexistencia. Muchos filósofos posteriores a Sócrates, a Epicuro, a los estoicos, han abordado el problema de la muerte. Desde el existencialismo, en el mito de Sísifo, Albert Camus trae a colación el hecho de que la muerte, desde el punto de vista de la fenomenología, implica la anulación de la conciencia y por lo tanto no es un hecho, porque no hay experiencia de la muerte. Hay experiencia de la muerte de otros, pero no de la muerte como tal, porque no puede ser una experiencia individual. Después de la muerte no hay conciencia que pueda experimentar la inexistencia. La inexistencia es la nada y no se puede reducir a una experiencia de la conciencia, por lo que no tiene sentido tampoco temerle a la muerte, porque simplemente nos espera la nada, la anulación de la conciencia y del ser después de que la sangre deje de
fluir al cerebro y después de que el corazón deje de latir. Heidegger, en el marco de su ontología, que en su obra magna Sein und Zeit, en alemán Ser y Tiempo, ve la relación entre el ser desde el horizonte del tiempo, declara que el hombre es un ser para la muerte. La única orientación teleológica para nuestra existencia es pasar del ser a la nada, pasar de la conciencia a la inexistencia. Y en la historia de la filosofía, los autores que han abordado el problema de la muerte, considerando que no hay nada después, nos enseñan, mediante sus reflexiones filosóficas de carácter ontológico, ético, existencial, a no tenerle miedo al hecho de que después de la muerte no hay nada. Y es que hoy en día ya no podemos asumir la postura que tenía Sócrates en su época, propiamente de argumentar que no podemos tenerle miedo a algo cuyo desenlace no conocemos, porque hoy en día los avances en neurociencia nos permiten determinar con gran certeza y seguridad, como lo hace el neurocientífico colombiano Rodolfo Ginás. Cuando le preguntan qué cree que pasa después de la muerte, él responde sin vacilar que no hay nada después de la muerte. Morir es simplemente quedarse dormido sin soñar eternamente. No hay tiempo, no hay espacio, no hay sentimientos, no hay recuerdos, no hay un yo, no hay una conciencia. Todo desaparece, todo acaba para la persona que muere. Después de la muerte no hay nada. Después de la muerte está la inexistencia eterna. Y es que la neurociencia y su análisis del cerebro permite determinar hoy en día, sin lugar a dudas, que la conciencia depende de una base química, eléctrica, anatómica, material, tangible del sistema nervioso, del cerebro, de las neuronas, de las hormonas, de las sustancias químicas, de los impulsos eléctricos que participan en la consolidación de la conciencia y del yo. Sin cerebro no hay conciencia. Y es que tenemos muchos ejemplos de personas que han sufrido experiencias traumáticas como accidentes en donde son golpeados o reciben algún tipo de trauma en la cabeza y después de esos accidentes pierden la capacidad para hablar, si es que sobreviven, pierden la capacidad para recordar, pierden incluso la capacidad para saber quiénes son, de manera que rasgos particulares de lo que somos en cuanto a nuestra subjetividad y conciencia dependen enteramente de la materialidad del cerebro. Las lobotomías, pues se extraían partes del cerebro, demuestra que cuando se extrae una parte del cerebro como el lóbulo frontal, se pierde la esencia del humano, se pierde la capacidad para sentir, en el sentido de las emociones más complejas, se pierde la capacidad para el lenguaje, se pierde la capacidad incluso para percibir e interpretar de forma humana, racional, emocional el mundo. Luego lo que somos tiene una materialidad que no podemos desconocer. Podemos decir hoy en día que sin cerebro no hay conciencia, no hay emociones, no hay pensamientos, de manera que después de la muerte solo nos espera la nada. Bien podría citarse hoy en día la cuestión relativa a las experiencias cercanas de la muerte. Y es que hay personas que leen acerca de las experiencias cercanas de la muerte, es decir, de personas que han sido resucitadas en el sentido de choques eléctricos enviados al corazón para revitalizarlo, y algunos de ellos han narrado sus experiencias cuando fueron declarados clínicamente muertos. El problema es que hay una enorme diferencia entre haber muerto unos minutos o incluso una hora máximo, porque ninguna de las experiencias cercanas a la muerte supera ese lapso en el que el cuerpo permanece clínicamente muerto porque después es resucitado por los paramédicos o por los doctores ya en el hospital. Hay una gran diferencia entre tener una experiencia cercana a la muerte donde el cerebro todavía no se ha descompuesto, donde el cerebro sigue todavía operando con una cantidad reducida de sangre a pesar de que el corazón se ha detenido, a pretender que los seres humanos que han muerto hace siglos o hace miles de años y que ahora son meros huesos, sin órganos, sin cerebro, pueden permanecer como una conciencia separada del cuerpo. Las personas que sufren una experiencia cercana a la muerte son resucitadas por los paramédicos o por los médicos, y su cerebro en condiciones extremas que todavía no se ha descompuesto, cuyos tejidos todavía permanecen y que tiene todavía una cierta cantidad de sangre a pesar de que el corazón ya se ha detenido, ha dejado de latir, puede llegar a tener alucinaciones, puede llegar a construir experiencias fantásticas con base en las condiciones extraordinarias en las que se encuentra el cerebro. Cuando tenemos miedo, cuando tenemos una gran cantidad de estrés,
podemos llegar a tener síntomas de ansiedad o, en el peor de los casos, síntomas de psicosis, alucinaciones, ruptura temporal con la realidad. Si eso es lo que hace el cerebro cuando uno está funcionando perfectamente bien en el sentido de estar vivo, pero está sometido a una gran cantidad de estrés o una gran liberación de sustancias químicas, adrenalina, cortisol o una sinapsis demasiado rápida, imagínense lo que puede ocurrir cuando un cuerpo se encuentra en un estado en donde el corazón ha dejado de latir por unos minutos. El cerebro, con esa poca cantidad de sangre que tiene todavía y considerando que los tejidos siguen intactos, puede llegar a inducir alucinaciones al paciente, que luego relata lo que experimentó cuando es resucitado. Ese argumento de las experiencias cercanas a la muerte no prueba absolutamente nada, porque los pacientes que las experimentan tienen todavía el cerebro intacto. Sin duda su corazón ha dejado de latir y por eso se les ha declarado clínicamente muertos, pero el tejido cerebral sigue intacto. Hay una enorme diferencia entre una persona en esas condiciones y una persona que lleva muerta 10 años, cuando sus tejidos, por ejemplo, ya se han descompuesto, cuando su cerebro ya no opera y los tejidos mismos del cerebro están prácticamente reducidos a nutrientes para las bacterias que se encargan de descomponer y los gusanos carroñeros que convierten esa materia orgánica en alimento y continúan el ciclo de la materia que no desaparece, pero se transforma. Y ese transformarse implica que la conciencia se anula y pasa a ser energía para alimentar a los seres vivos que descomponen la materia orgánica cuando ha sido sepultada y cuando ya el corazón ha dejado de latir y la persona lleva muerta no solo unos minutos ni unas horas, sino años enteros. La filosofía, considerando las reflexiones de Sócrates, de Epicuro, de los estoicos, las reflexiones en el existencialismo, en la ontología heideggeriana, en todas las formas de pensamiento filosófico que han abordado el problema de la muerte, considerando que no hay nada después y teniendo en cuenta la enorme evidencia científica contemporánea desde la neurociencia que muestra la relación entre la materialidad del cerebro y la conciencia, de manera que la conciencia no puede existir independientemente del cerebro, tenemos las herramientas para prescindir de ese miedo y de esa preocupación innecesaria a la muerte, porque estar muerto es semejante a si nosotros pensáramos cómo éramos antes de nacer, cómo éramos nosotros hace 1000 años. La respuesta es sencilla, no éramos, no existíamos. Cuando tratamos de recordar cómo éramos antes de nacer, cómo éramos antes incluso de haber adquirido conciencia en nuestros primeros años de infancia, lo que percibimos es un vacío, una aproximación a la nada, a la inexistencia. Antes de nacer no éramos y después de morir tampoco seremos. Por toda la eternidad vamos a desaparecer para siempre y no hay forma de evitar lo que implica la muerte. Vamos a dejar de existir para siempre, seremos borrados de la faz del universo eternamente. Eso parece ser algo difícil con lo cual debemos lidiar, pero la filosofía nos recuerda que cuando nosotros morimos no vamos a ser conscientes de la experiencia de la inexistencia, vamos a ser únicamente conscientes quizá de la transición de la vida a la muerte. Si morimos de forma lenta, trágica, dolorosa, quizá eso sea motivo de miedo, pero la muerte en tal como anulación del ser y la conciencia, como eternidad de inexistencia, no puede ser un objeto para la conciencia, que en la fenomenología necesita un objeto para hacer conciencia de algo, no es una experiencia. No hay razones, por tanto, para temerle a algo que no se puede convertir en experiencia de la conciencia. El gran problema que permanece, sin embargo, es cómo lidiar con la muerte de nuestros seres queridos, porque aunque nuestra muerte implique la transición a la inexistencia y por lo tanto ya no una experiencia porque la conciencia es anulada, si nosotros permanecemos vivos y nuestros seres queridos se mueren, tenemos que lidiar con la experiencia de la muerte de nuestros familiares, amigos, etc. Y la filosofía también da herramientas para lidiar con esa angustia, para lidiar con la pérdida, encontrar en el arte una forma de sublimar ese dolor, ese vacío, encontrar razones para seguir luchando, encontrar razones para seguir dándole sentido a una existencia que depende enteramente de nosotros como seres racionales que usan el lenguaje para crear el ser, como lo muestra Heidegger, como se argumenta en el existencialismo de Sartre. Ser libres implica que al no existir Dios,
al no haber nada después de la muerte, al no haber ninguna fuerza sobrenatural que rija el universo, nosotros estamos solos en este mundo y tenemos completa autonomía y responsabilidad sobre nuestra existencia. El sentido de la vida depende enteramente de lo que nosotros construyamos como seres lingüísticos, culturales, sociales, seres que tienen filosofía, seres que tienen arte y seres que emplean la ciencia para dar cuenta de su condición real y concreta.